Hola, ¿cómo están? Les habla Ricardo Mejía Bernal, presidente del Grupo Empresarial Baneuro y autor de las herramientas para el desarrollo de la Cátedra de Emprendimiento Ley 1014. A continuación, los invito a ver el siguiente video. Herramientas para manejar empresas. Este es un tema muy importante para lograr el éxito como empresarios o en nuestros negocios. Y es precisamente definir el proceso administrativo que debemos implementar para desarrollar al interior de nuestra organización. Y es, en primer lugar, tenemos que hacer un proceso de planificación de todo lo que se va a hacer. Segundo, la organización que requiere nuestro negocio o empresa. Como tercero, la ejecución o poner en marcha lo que vamos a desarrollar. Y por último, establecer los mecanismos de control. Entonces, los empresarios deben de desarrollar estrategias planificadoras y esas estrategias planificadoras obedecen primero. Antes de crear nuestra empresa debemos planificar todo lo que vamos a hacer y en nuestro caso, cuando creamos nuestra empresa debemos planificar el lugar donde la vamos a crear, el nombre, etcétera. Segundo, el plan de cuentas o los estados financieros y el calendario tributario. Debemos definir cuál es el PUC o las cuentas contables que vamos a desarrollar al interior de nuestra organización, cómo vamos a manejar el calendario tributario. Tercero, los presupuestos de producción, definir los costos fijos, los costos variables, que veremos más adelante de este video, definir el punto de equilibrio, los procesos de producción, los controles de calidad de producción, es decir, todo lo que tenga que ver con el tema productivo de productos y de servicios. Cuarto, los presupuestos administrativos. Aquí definimos cuáles son los costos administrativos de nuestra empresa, los costos del gerente, la secretaria, el mantenimiento de nuestras instalaciones, los servicios, las prestaciones de ley y en general. Quinto, políticas de marketing. ¿Qué políticas vamos a establecer en publicidad? ¿Qué tipo de publicidad vamos a desarrollar? Los mecanismos de servicio al cliente, los tipos de investigación de mercados. Sexto, las políticas financieras, si vamos a dar crédito a nuestros clientes y qué proveedores vamos a tener y qué vamos a necesitar de apalancamiento financiero en caso de que necesitemos recursos para las compras, etcétera. Séptimo, las políticas de personal, uno de los puntos más importantes al interior de la organización que debemos planificar, el talento humano, qué tipo de personal requiere mi organización para poder lograr el éxito. Dentro de esto entonces, ya como segundo paso, y lo vimos anteriormente, es la organización, y es precisamente la organización del talento humano, que es el recurso humano, que es el factor indispensable para poder funcionar como empresarios. Y dentro de esto, cuál es el perfil, definir las características de esa planta de personal que requerimos y mediante qué mecanismos vamos a buscar esas personas que requiere nuestra organización, su hoja de vida, cuál va a ser el tipo de reclutamiento de ese personal. Y una vez obtengamos ese personal, vamos a definir ya la planta de personal o el esquema organizacional de nuestra empresa, que se refleja con un organigrama como el que estamos viendo en este momento. Entonces iniciaremos por la junta de socios o la junta directiva. Tendremos un gerente y un subgerente que será el personal directivo de la empresa y seguidamente el personal de staff o de segundo nivel, que sería conformado por el gerente, subgerente administrativo, subgerente de marketing y a su vez cada dependencia de estas con otro equipo de personas que van a coadyuvar a que nuestra organización sea eficiente y lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. Y así definir el nivel jerárquico de nuestra organización que será la encargada de sacar adelante nuestra empresa. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta qué tipo y modelos de contratos vamos a implementar al interior de nuestra organización y existen muchos modelos de contratación como el contrato a término indefinido, contrato a término fijo, de aprendizaje, de salario integral,
contrato para vigilantes, contrato temporal, contrato por labor contratada que se utiliza en las empresas de la construcción, por administración delegada y entre otros modelos de contratos que utilizamos en Colombia. Como tercer punto vimos en el proceso administrativo entonces la parte de ejecución, que es poner en marcha lo que hemos planificado y lo que hemos organizado, y precisamente ponemos en marcha entonces cuáles son las estrategias de marketing, que no es otra cosa que la investigación de mercados, ¿cierto? Esa investigación de mercados obedece a un mercado potencial, que es el total de mercado al que yo puedo llegar, pero también tendremos un mercado real, o es el mercado que yo tengo en este momento, que puedo conquistar, y sin olvidar ese mercado futuro que yo no conozco y que tendré que tocar algún día a futuro dentro de nuestro negocio. Nosotros podemos hacer investigación de mercado según la ubicación geográfica, según la rama de actividad, según el sexo, según el nivel de ingresos, según las condiciones de vida o según las condiciones de medio ambiente. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a lanzar un producto o servicio al mercado? Debo tener en cuenta entonces el nombre del producto, la marca de ese producto, el logotipo o eslogan y el precio. Esa es la forma de nosotros de caracterizar nuestro producto o servicio para poder ser lanzado al mercado exitosamente, y por último tener definido unas políticas de servicio al cliente, que es el valor agregado que yo le voy a dar a mi producto o servicio para que el cliente no venga solamente una vez, sino que venga muchas veces a comprar a nuestro negocio. Dentro de las estrategias de marketing también tenemos que considerar la publicidad que voy a utilizar, las políticas publicitarias o los mecanismos de hacer llegar mi empresa para darla a conocer, y esa publicidad la podemos dirigir según los medios, a través de la radio, la prensa, la televisión, el telemarketing, que es simplemente llamar a muchos clientes a través de una línea telefónica, y otros medios que puedo utilizar a través de volantes, revistas, perifoneo, pasacalles, pancartas, hombre sándwich y portafolio de servicios, que no es otra cosa que a través de una página web, de una manera virtual, y utilizar la publicidad como la que estamos viendo. Hoy en día se utiliza más mostrando los productos con las promociones que mostrar literatura como la que estamos viendo en este momento. Dentro de los otros puntos a tener en cuenta serán las ventas, la columna vertebral de nuestra empresa o de nuestro negocio. Las ventas las podemos dirigir haciendo capacitación de ventas a grupos de ventas que tenemos que vincular a nuestra organización. Podemos calcular las ventas en base a datos históricos o proyecciones de ventas, establecer las políticas de motivación e incentivos a nuestros vendedores, y obviamente las características del vendedor, que deben ser como las que vemos a continuación. Vamos a enumerar algunas. Debe primero que todo gustarle las ventas, segundo conocer el producto, justificar el precio con la calidad, debe ser una persona que debe sonreír permanentemente, estar bien vestida, entre otros puntos o características del vendedor. Ese vendedor debe ser capacitado y entrenado permanentemente al interior de nuestra organización. Entraremos entonces ya en la etapa de ejecución a mirar cómo implementamos el área de producción, que es un elemento fundamental para poder producir nuestros productos y servicios. Por lo tanto, hay que darle duro a la producción, es la recomendación. Dentro de la producción veremos los tipos de costos o la clasificación de los costos, que se pueden catalogar según el objeto como directos o indirectos, según su variación como fijos y variables, y según la unidad de producción como totales o unitarios. Así entonces veremos los costos variables vistos aquí en esta tabla, donde los podremos calcular, y dentro de esos costos variables encontraremos la materia prima, la mano de obra, la carga fabril, el transporte, entre otros. Para calcular los costos variables de mi producto o servicio, encontraremos también la forma de calcular los costos fijos, que es los costos del gerente, subgerente, secretaria, contador, la maquinaria de equipos, la depreciación de esa maquinaria, los muebles y enseres, el arriendo de mi negocio, el establecimiento donde tengo mi negocio,
los servicios telefónicos, agua y luz, para definir un costo fijo, ya sea total o un costo fijo por unidad de producción, teniendo en cuenta la proyección de los productos o servicios que voy a ofrecer. Para obtener, por último, la gráfica y calcular matemáticamente el punto de equilibrio, y aquí es donde el docente también puede hacer transversalidad del emprendimiento con las matemáticas y hacer uso de las matemáticas con el emprendimiento, obteniendo una gráfica del punto de equilibrio, donde lo encontramos aquí, en este lugar, donde se cortan los costos totales, que es esta línea verde, con los ingresos totales, y donde se cortan las dos líneas obtenemos el punto de equilibrio, que es precisamente donde no estamos obteniendo ganancias, pero tampoco estamos obteniendo pérdidas. Del punto de equilibrio, que es este, hacia arriba obtenemos un triángulo donde obtenemos las utilidades, y del punto de equilibrio hacia abajo, que es este otro triángulo, estamos obteniendo un área de pérdidas, que es lo que debemos evitar al interior de nuestra organización. Las empresas también, dentro de la parte ejecutiva, maneja la sugerencia administrativa o la dependencia del área financiera, que es una dependencia que se encarga básicamente de manejar y controlar las horas extras y cómo calcular las horas extras, como lo estamos expresando aquí en ese cuadro. Además, maneja la nómina de personal, donde aprenderemos a calcular el salario básico, el subsidio de transporte de ley, año 2013, y donde aprenderemos a calcular las cesantías, las primas, las vacaciones, intereses a las cesantías, salud, pensión, cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, para poder calcular toda la nómina con su total de vengado y sus deducciones. Esto lo maneja el área administrativa con sus aportes para fiscales, cómo calcular la EPS, empresas prestadoras de servicios de salud, donde de acuerdo al salario básico, un porcentaje lo aporta el patrono y otro porcentaje lo aporta el empleado. Por otro lado, también estamos calculando o aprendiendo a calcular la pensión sobre el salario básico, donde también el patrono aporta un 75% y el empleado aporta el 25%, ARP y así sucesivamente. También calcularemos y aprenderemos a calcular las cajas de compensación sobre el salario básico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, donde aquí aportaremos el 4%, el 3% y el 2% respectivamente a cada valor. Las prestaciones de ley, que es otro punto fundamental en el caso de liquidar una persona porque se retiró o porque sencillamente él por sí solo quiso retirarse de nuestra empresa, tendremos la base de fórmulas de cálculo para poder liquidar tanto el sueldo promedio, cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones y la prima a que tiene derecho. El área administrativa y financiera también tiene que ver con el manejo de la contabilidad y de los estados financieros. Esa contabilidad está dividida en unos activos, en unos pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, gastos de venta, costos de producción, deudas por cobrar, acreedores varios, en fin, todo el sinnúmero de cuentas que está ubicado en el pool y que lo da el gobierno nacional. Aquí también tendremos que aprender a manejar la facturación, que previamente hemos solicitado la resolución de facturación ante la DIAN. También veremos el balance general, los componentes de un balance general o balance inicial de nuestra empresa, donde tendremos unos activos corrientes, activos fijos, pasivos corrientes, el patrimonio, y que al final obtendremos el balance de nuestra empresa. Y por lógico, también podremos mirar el estado de resultados de pérdidas y ganancias, o PIG, donde miraremos los ingresos, el total de ingresos, los costos, para obtener al final la deducción de la utilidad bruta antes de impuestos, los impuestos, y obtener si obtuvimos pérdidas o si obtuvimos ganancias, y por lo ende el propósito de nuestro negocio es obtener utilidades. Y por último, dentro de este tema, ver dentro del proceso administrativo la herramienta de control, que no es más que monitorear todo lo que hicimos para corregir nuestros errores o mejorar las cosas que se hicieron bien. Y como todos los temas de nuestro material, obtendrá el docente un cuestionario de salida para evaluar al alumno,
Y esto es todo por este video. Nos veremos en el próximo video. Les habló Ricardo Mejía, presidente del Grupo Empresarial Baneuro. Hasta pronto.